Así pues, al parecer, mediante el uso de la técnica LAR, han descubierto que existen enormes estructuras bajo las grandes pirámides. Los escaneos de radar revelaron un abismo imposible en las profundidades de Giza. Cuando los arqueólogos finalmente perforaron, lo encontraron, una enorme caverna oscura que albergaba un lago subterráneo. Pero, sorpresa, un ataúd de piedra maciza flotaba en el centro. El equipo estaba aterrorizado. No era solo que flotara, sino ¿por qué? Los grabados de la tapa no eran egipcios, eran advertencias. Y el zumbido sordo que provenía del agua demostraba una cosa. Lo que fuera que estuviera atrapado dentro seguía muy consciente. La tumba bajo las tumbas. Ahora, todo el mundo está obsesionado con la idea de una sala de registros bajo la Esfinge. Los guías locales siempre han contado historias sobre un mundo subterráneo bajo Giza, un laberinto de dioses donde los antiguos reyes guardaban sus mayores secretos. Durante años, los investigadores lo descartaron todo como mitos. Después de todo, los antiguos egipcios eran conocidos por su imaginación. Pero cuando los modernos escaneos de radar multimillonarios comenzaron a confirmar lo imposible, incluso los más escépticos sintieron curiosidad. Este descubrimiento no era del todo nuevo. Ya sabemos que Giza es como un queso suizo. El ejemplo más famoso es el Pozo de Osiris. Se trata de un pozo real de varios niveles excavado directamente en la roca madre de la meseta. Alcanza una profundidad de más de 30 metros. El nivel más bajo es una cámara de llenado de agua. Y en medio de esa agua hay un enorme sarcófago sumergido. Así que la idea de aguas subterráneas y ataúdes es real. Pero este nuevo vacío era diferente. Era mucho más grande y aparentemente aislado. La excavación comenzó bajo un permiso clasificado. El equipo esperaba encontrar algunos túneles antiguos, tal vez un entierro olvidado del antiguo reino. En cambio, encontraron una escalera. Estaba tallada directamente en la roca madre, oculta bajo una sección derrumbada de una tumba menor de Masta, sin nombre. Las escaleras eran estrechas, empinadas y descendían hacia la oscuridad total. El aire cambió casi de inmediato. Cuanto más bajaban, más frío hacía. El sonido de su propia respiración era ensordecedor. Entonces lo oyeron. El goteo del agua resonaba desde algún lugar invisible. Era evidente que nadie había puesto un pie allí en miles de años. El aire era denso, mohoso y tenía un olor penetrante y extraño, como a ozono después de un rayo o electricidad estática. Tras días despejando arena y escombros, llegaron a un largo corredor de piedra. Las paredes eran lisas, pero no con la precisión de las pirámides. Parecía más antiguo y estaban revestidas de tallas, pero no eran los jeroglíficos a los que estaban acostumbrados. Algunos símbolos parecían egipcios, como formas predinásticas tempranas de serpientes, ojos y lo que parecían olas o agua fluyendo, pero otros eran totalmente extraños. La luz de las antorchas danzaba sobre las marcas, y algunos miembros del equipo sintieron una extraña sensación de vértigo, como si los símbolos mismos se movieran. Uno de los arqueólogos bromeó nerviosamente. Quizás aquí es donde comienza el Nilo. Pero la risa duró poco. El pasillo los condujo a una puerta sellada. Era un enorme bloque de granito negro, más pesado que cualquier cosa que hubieran encontrado bajo tierra. Les tomó 3 días de trabajo minucioso y cuidadoso perforar un pequeño agujero e introducir una cámara. Cuando finalmente movieron el último bloque, una ráfaga de aire salió disparada. Estaba rancio, frío e intensamente metálico, como si estuviera atrapado por una eternidad. Tras la puerta había una caverna. Era enorme. Resonaba y no se parecía a nada que hubieran encontrado antes bajo las pirámides. El techo brillaba levemente, cubierto de cristales de sal que reflejaban la luz de sus lámparas como una galaxia de estrellas. Al principio, pensaron que el suelo era de obsidiana pulida.
Pero cuando a uno de ellos se le cayó una herramienta pequeña, salpicó. No era piedra, era agua. Un lago subterráneo perfectamente inmóvil. Nadie habló durante un minuto entero. No existían lagos así bajo Giza, no de forma natural. El agua parecía increíblemente quieta, negra como la tinta, y se extendía en la oscuridad hasta donde alcanzaban sus linternas. Pero lo que más les llamó la atención no fue el agua, sino lo que flotaba sobre ella. Allí, flotando silenciosamente, había un ataúd de piedra. Enorme, perfectamente rectangular, hecho de basalto oscuro que brillaba bajo sus luces. No descansaba sobre ninguna plataforma ni soporte. Flotaba perfectamente equilibrado en medio del lago. El equipo quedó atónito. ¿Cómo podía flotar un ataúd de piedra de varias toneladas? ¿Había algo debajo que lo sostuviera o estaba construido así por alguna razón? Un arqueólogo susurró que parecía una nave para el más allá, destinada a transportar a alguien a través de las aguas de la eternidad. Acamparon a la orilla del lago, documentándolo todo. El aire olía ligeramente a minerales, pero también había algo más, ese penetrante aroma metálico, como a cobre viejo. Los instrumentos detectaron débiles lecturas de energía alrededor del ataúd, casi como un pulso magnético. Algunos miembros del equipo bromearon diciendo que tal vez se trataba de un fallo en sus equipos debido a la humedad. Otros no estaban tan seguros. Los grabados en las paredes de la caverna parecen contar una historia, o quizás una advertencia. Mostraban escenas de hombres con antorchas, caminando hacia el agua, seguidas de imágenes de olas gigantes que los engullían por completo. Había figuras de chacales, serpientes y extrañas criaturas aladas que custodiaban algo en el centro. Una inscripción, apenas visible cerca de la orilla, se traducía aproximadamente como: aquel que duerme bajo el agua no debe ser molestado. El líder del equipo, el doctor. Karim descartó la idea de maldiciones. Era un hombre de ciencia. Aún así, admitió que la maestría y la magnitud de la cámara sugerían algo mucho más allá de una tumba común. Cuanto más exploraban, más extraño se volvía todo. Encontraron túneles que se alejaban del lago, estrechos, sinuosos y ramificándose como venas. Algunos terminaban abruptamente en piedra, otros en cámaras derrumbadas llenas de barro y escombros. El laberinto subterráneo era real y mucho más grande de lo que nadie había imaginado. Mientras se preparaban para tomar muestras del agua, uno de los buzos informó de algo inusual. La temperatura del lago era extrañamente cálida, casi 32 grados Celsius, como la de un jacuzzi. No es geotérmica, dijo por radio con voz tensa. Es rítmica. Las lecturas pulsaban cada pocos segundos, una vibración baja y constante, como un latido del corazón. Por un instante, el equipo se lo tomó a broma, con los nervios, el estrés y la imaginación desbocada. Pero al ver el ataúd flotando silenciosamente en las oscuras aguas, a nadie le dieron ganas de reír. Fuera lo que fuese ese lugar, no estaba destinado a ser encontrado. Pero la curiosidad siempre vence. Simplemente tenían que saber qué había dentro. El objeto en la resina. El equipo acampó junto al lago subterráneo durante 3 noches antes de atreverse a tocar el ataúd. Tuvieron que traer más luces, equipo de buceo especializado y equipo de grabación de alta resolución. Todos los científicos del grupo sabían lo extraño que era este hallazgo. No era solo el lugar donde estaba, sino lo que hacía. Un ataúd sólido de granito o albahaca que pesaba al menos 7 u 8 toneladas, es decir, 15,0 libras, debería haberse hundido al instante. Sin embargo, allí estaba, flotando perfectamente en la superficie. Estaba desafiando las leyes básicas de la física justo delante de ellos. Intentaron explicarlo. Quizás el lago era increíblemente denso, como el Mar Muerto, lleno de sal u otros minerales. Pero las muestras de agua resultaron sorprendentemente frescas. Bueno,
Entonces tal vez había una plataforma invisible que lo sostenía, pero cuando los buzos entraron al agua para inspeccionar, sus linternas atravesaron la oscuridad y no encontraron nada. Ni pilares, ni cadenas, ni plataformas, solo profundidades oscuras e infinitas que su sonar no podía cartografiar por completo. El agua estaba tibia al tacto y cada movimiento producía suaves ondas que resonaban en la enorme cámara. Al rodear el ataúd en una pequeña lancha neumática, notaron que estaba completamente sellado, sin grietas ni daños. Su superficie estaba cubierta de inscripciones, no jeroglíficos tradicionales, sino grabados profundos que parecían runas o símbolos. El diseño era elegante, pero inquietante, con espirales y patrones que recordaban a ojos y que parecían seguir la luz. El doctor Karim y su asistente Nadia pasaron horas haciendo calcos y fotos de las marcas. Cuando enviaron las imágenes a expertos en El Cairo, las respuestas fueron confusas. Algunos dijeron que los símbolos se parecían a la escritura predinástica primitiva que existía antes de los primeros faraones. Otros pensaron que se parecía más al antiguo samrio o incluso a algo completamente desconocido. Un lingüista simplemente respondió: «Esto no es egipcio». Esa sola frase lo cambió todo. Si este sarcófago no era egipcio, ¿qué hacía bajo las pirámides? ¿Qué antigüedad podría tener? Los buzos informaron de otro hallazgo extraño. Cada vez que nadaban cerca del ataúd, su equipo comenzaba a fallar. Las cámaras parpadeaban y grababan estática. Los medidores de profundidad digitales se reiniciaron. Las luces se atenuaron. El agua misma parecía vibrar levemente, como si un zumbido invisible resonara en ella. Un buzo, visiblemente conmocionado, emergió y dijo que sentía una presión en el pecho cada vez que se acercaba, como si le estuvieran expulsando el aire de los pulmones. El doctor Karim consideró suspender el proyecto. Esto estaba muy fuera de su área de especialización. Pero para entonces, la curiosidad se había apoderado de ellos. Habían tropezado con algo que el mundo jamás había visto. Lo que fuera que hubiera dentro de ese ataúd podría contener respuestas sobre una era perdida en el tiempo o algo mucho más extraño. El plan era sencillo: vaciar parte del lago, moler el ataúd y abrirlo. Pero cuando empezaron a bombear el agua, ocurrió algo inquietante. El ataúd se hundió lentamente, como si estuviera vivo y reaccionara a su intervención. En el instante en que detuvieron las bombas, volvió a flotar, meciéndose suavemente. Flotaba. Esto era imposible. Para que una caja de piedra de 6.800 kilogramos flotara, tendría que ser hueca como un barco, lo cual no era el caso, o tendría que desplazar más agua que su propio peso, o algo más estaba sucediendo. Los pulsos magnéticos seguían ahí, débiles pero constantes. ¿Se trataba de algún tipo de tecnología perdida? ¿Levitación magnética? Tras varios días de intentos fallidos de vaciarla, decidieron abrirla allí mismo, sobre el agua. Utilizando una grúa especialmente diseñada y anclada a las paredes de la caverna, colocaron con cuidado arneses alrededor del ataúd. El agua a su alrededor se onduló como si algo invisible la hubiera perturbado. Cuando finalmente levantaron la tapa, no se movió. Estaba sellada con una extraña sustancia negra parecida a la resina. Tuvieron que rasparla con cuidado. Cuando finalmente se rompió el sello, el olor que escapó era como nada que hubieran percibido jamás. No era podredumbre ni descomposición. Era ese mismo olor metálico eléctrico intenso del pasillo, pero 1000 veces más fuerte. Les quemaba la nariz y les hacía llorar los ojos. El interior estaba revestido con esa misma resina oscura y brillante. Al principio, parecía vacío, solo un interior negro y brillante. Pero a medida que el equipo se acercaba con sus potentes luces, notaron formas dentro de la resina, huesos delicados, casi esqueléticos, pero no humanos, ni de ningún animal que reconocieran. La caja torácica era demasiado grande, los huesos demasiado delgados y alargados. El cráneo era largo, casi triangular. El doctor Karim pidió fotos y muestras de inmediato, pero antes de que pudieran tomar ninguna, la temperatura en la cámara comenzó a subir lentamente al principio, luego más rápido. Los instrumentos monitoreaban.
El pulso magnético se descontroló, alcanzando niveles sin precedentes. El agua, antes tranquila, comenzó a ondularse violentamente y el lago empezó a arremolinarse. Las luces parpadearon y un profundo estruendo resonó en los túneles. El equipo se apresuró a asegurar el equipo mientras el ataúd se balanceaba en la superficie, con la tapa aún entreabierta. Un zumbido sordo llenó la caverna, haciéndose más fuerte y profundo, como el sonido del aire vibrando en una campana gigante. Polvo y guijarros caían del techo. Entonces, tan repentinamente como comenzó, todo se detuvo. El zumbido desapareció. Las ondas se desvanecieron. Regresó el silencio. Cuando revisaron los instrumentos, todas las lecturas se habían estabilizado. Los picos de energía habían desaparecido. El agua estaba en calma. Era como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Los grabados del ataúd, que antes eran de piedra opaca, ahora brillaban tenuemente, con un suave resplandor verde enfermizo que antes no estaba allí. Nadia juró haber visto uno de los símbolos moverse, desplazándose como una serpiente antes de desvanecerse de nuevo. El doctor Karim ordenó a todos que se retiraran por la noche. Nada de muestras, nada de fotografías, nada de riesgos. Regresarían por la mañana con mejor equipo. Mientras el equipo volvía a subir por el túnel, Nadia se detuvo para echar un último vistazo. El ataúd flotaba en silencio. El tenue resplandor se desvanecía. Y entonces, solo por un instante, creyó ver ondas que se movían hacia la orilla, como si algo bajo el agua estuviera nadando. Sellaron la puerta, pero la cámara no había terminado con ellos. La huella de la mano en la oscuridad. Cuando el equipo regresó al amanecer, esperaban encontrar todo como lo habían dejado. La misma cámara silenciosa, la misma agua quieta. Pero al descender por la escalera tallada, la atmósfera era extraña. El aire era más denso, más frío, y ese olor metálico era abrumador, como un bocado de monedas de cobre. Sus luces parpadearon y todos se quedaron paralizados. La cámara era diferente. El lago subterráneo conservaba su superficie negra y cristalina. Pero las paredes ya no eran de piedra desnuda. Ahora estaban cubiertas de nuevas tallas. Miles de ellas. Los símbolos coincidían con los grabados en el ataúd de piedra, de bordes afilados y curvados en extraños patrones espirales que no habían existido antes. Era como si las propias paredes hubieran despertado en la noche y hubieran decidido reescribir su propia historia. Las nuevas tallas no eran aleatorias. Parecían representar al equipo. Había figuras esquemáticas sosteniendo luces, un bote en el agua, una caja que se levantaba. Miren donde miren, algo no cuadraba. El equipo que habían dejado ordenado estaba ahora esparcido. Las cámaras, que habían estado fijadas a trípodes, yacían rotas en el suelo, con los objetivos agrietados, todas apuntando hacia el lago. El generador estaba en silencio, con la línea de combustible cortada, y uno de sus cuadernos, el que Nadia había estado usando para dibujar los extraños símbolos, había desaparecido. Entonces llegó el momento que heló la sangre de todos. El ataúd. Ya no estaba en el centro del lago. Había llegado flotando hasta la orilla donde se encontraban. Su enorme superficie de piedra brillaba con gotas de agua. A su alrededor, tenues anillos se extendían hacia afuera. A pesar del creciente pánico, comenzaron a documentarlo todo. Pero algo más andaba mal. La acústica había cambiado. Sus voces no resonaban. El sonido volvió plano, estridente, como si el espacio se hubiera reducido de alguna manera. Las mediciones lo confirmaron. El techo era casi 1 metro más bajo. La cámara se había reorganizado sutilmente, de forma inexplicable, durante la noche. Fue entonces cuando uno de los investigadores divisó algo cerca de la orilla. Un cuaderno empapado, medio enterrado en la arena. Era Nadius. Dentro, la última página, antes en blanco, estaba ahora cubierta de una escritura desconocida.
La misma escritura en espiral de las paredes. Los símbolos brillaban levemente bajo la linterna, pareciendo ondular como reflejos. Nadie podía leerlas, pero todos los presentes lo entendieron. No era un mensaje, fue una advertencia. El doctor Karim tomó la decisión. Se retiraban. Esto ya no era arqueología, era otra cosa. Antes de irse, uno de ellos intentó medir la profundidad del lago por última vez. La sonda se hundió suavemente unos 9 metros antes de detenerse bruscamente, mucho menos profunda que antes. Cuando la sacaron, la varilla de metal estaba cubierta de una sustancia espesa parecida al alquitrán. La misma resina negra del interior del ataúd se retorció ligeramente en el aire antes de endurecerse. Los buzos se negaron a volver al agua. Insistieron en que el lago estaba vivo, que se podía sentir su respiración. Esa noche, el equipo colocó sensores de movimiento y grabadoras de audio alrededor de la cámara, apuntándolos al ataúd desde la seguridad del pasillo. Tenían que saberlo. Pero cuando revisaron las grabaciones a la mañana siguiente, todos los dispositivos se habían apagado exactamente a las 3:03 de la mañana. El último fotograma de la última cámara en funcionamiento mostraba leves ondulaciones en el lago y una sola huella de mano húmeda formándose en la piedra justo al lado de la lente de la cámara. La huella era demasiado grande y los dedos demasiado largos. Finalmente, el miedo reemplazó a la curiosidad. Los científicos planearon sellar la cámara definitivamente e informar de sus hallazgos a las autoridades. Pero mientras reunían sus herramientas, una leve vibración comenzó a recorrer la roca. El agua tembló, las luces parpadearon. El zumbido se hizo más fuerte, más profundo, hasta que llenó el espacio por completo. Entonces, sin previo aviso, se detuvo, reemplazado por otra cosa. Una voz. Era un sonido débil, lejano y pesado que resonaba en los túneles como un susurro de agua. Era ininteligible, pero tenía ritmo. Lento, pausado, casi como un cántico. El equipo huyó hacia la escalera. La vibración seguía recorriendo la piedra bajo sus pies. Justo antes de llegar a la superficie, una de sus linternas rodó escaleras abajo, iluminando el lago por última vez. La superficie ya no era negra. Resplandecía con una suave luz azul pulsante que emanaba de sus profundidades. Cuando regresaron al día siguiente con funcionarios del Ministerio de Antigüedades, el túnel había desaparecido. Todo el pasaje se había derrumbado, sellado por toneladas de roca. La cámara subterránea había desaparecido, enterrada de nuevo por el desierto. Lo que fuera que hubiera estado esperando bajo Giza volvió a dormir, o al menos fingía estarlo, cuando el desierto comenzó a moverse. Durante unos días el equipo intentó racionalizarlo. Eran científicos. Lo que habían visto bajo Giza tenía explicación, ¿no? Tal vez era una bolsa de gas no descubierto que les provocaba alucinaciones. Tal vez era el estrés de trabajar demasiado tiempo en la oscuridad. Pero incluso de vuelta en la superficie, seguían ocurriendo cosas extrañas. Empezó de forma sutil. El suelo cerca del yacimiento arqueológico comenzó a moverse. No fue un terremoto, sino un sutil movimiento ondulatorio, como si la arena respirara. El equipo que se había dejado cerca de la entrada sellada desapareció durante la noche y, posteriormente, fue hallado semienterrado a kilómetros de distancia, como si una fuerza invisible lo hubiera arrastrado o volado hasta allí. Los lugareños, las tribus beduinas que habían vivido cerca de Giza durante generaciones, se negaron a acercarse al lugar. Decían que el terreno estaba contaminado. Poco después, el equipo comenzó a notar otras rarezas. Las brújulas giraban sin rumbo en un radio de 1 metro alrededor del yacimiento. Los teléfonos y los dispositivos GPS se negaban a encenderse. Incluso los animales del desierto evitaban la zona. Se observaban bandadas de pájaros cambiando de dirección en pleno vuelo, como si chocaran contra una pared invisible.
Al principio, el doctor Karim se negó a relacionar estos sucesos con el ataúd. Culpó a interferencias eléctricas de El Cairo, a la presión sísmica, a cualquier explicación lógica. Pero al revisar antiguas grabaciones de drones, algo le llamó la atención. Unas tenues formas geométricas aparecían en la arena, formándose y desvaneciéndose a lo largo de las horas. Círculos perfectos, anillos concéntricos, se parecían exactamente a los patrones del sarcófago. Esto coincide con un descubrimiento real. En 2015, el proyecto Scan Pyramids utilizó imágenes térmicas en la Gran Pirámide y encontró una enorme anomalía térmica inexplicable en su base, un punto caliente. Y si no se trataba de una habitación oculta, sino de calor que emanaba de otro lugar, el descubrimiento se extendió discretamente entre la comunidad arqueológica. Las autoridades de El Cairo ordenaron el cierre indefinido del lugar, alegando inestabilidad estructural. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Se extendieron rumores de una operación de contención. Algunos afirmaron que el gobierno egipcio había contratado ingenieros militares para verter miles de toneladas de hormigón sobre la entrada. En cuestión de semanas, varios miembros del equipo comenzaron a experimentar síntomas extraños, migrañas intensas, náuseas y pesadillas. Pero todos tenían la misma pesadilla: un lago negro, una caja flotante y un zumbido rítmico y bajo. Los bocetos de Nadia, ahora recuperados, comenzaron a verse diferentes bajo cierta iluminación. Líneas que antes eran tenues ahora brillaban bajo lámparas ultravioleta. Cuando un investigador e ingeniero de sonido comparó las formas con frecuencias sonoras, encontró una coincidencia perfecta. Los grabados eran imágenes del sonido que habían escuchado. Eran representaciones visuales de una frecuencia. Esta es una ciencia real llamada cimática. Luego vinieron los temblores. Un mes después del colapso de la cámara, pequeños terremotos se propagaron por la región. Los sismólogos notaron que no eran aleatorios. Los temblores se producían a intervalos repetitivos, casi rítmicos, como el pulso del lago. Karim escribió a sus contactos en la Universidad de El Cairo, rogándoles que volvieran a examinar los datos. Las lecturas eran, en efecto, rítmicas. De hecho, coincidían a la perfección con las vibraciones registradas en el lago. Algo seguía moviéndose allí abajo. Las imágenes satelitales mostraron un ligero hundimiento del terreno. El terreno se hundía justo encima de donde había estado el lago. Sin embargo, al comparar los escaneos más recientes con los antiguos mapas de radar, apareció otra anomalía. Un nuevo vacío había surgido a mayor profundidad bajo la cámara original, casi como si el laberinto hubiera crecido. Cuando la noticia del hallazgo se filtró a la prensa, se desestimó como una tontería de Internet. Pero quienes habían estado allí, quienes habían visto el ataúd, sabían que no era así. Las lecturas de energía, el agua en movimiento, la voz que cantaba, todo apuntaba a algo más que geología. Unas semanas después, una repentina tormenta de arena azotó Giza. Fue feroz, cegadora y totalmente inesperada. Duró 3 días completos. Cuando el terreno quedó despejado, el yacimiento arqueológico había desaparecido, completamente sepultado bajo decenas de metros de arena nueva. La Autoridad de Antigüedades de Egipto declaró el sitio zona restringida. Los informes, notas y grabaciones fueron confiscados para su preservación. Pero algunos miembros del equipo juraron que en la última noche de la tormenta vieron destellos de luz azul provenientes de las dunas, como si algo bajo el desierto estuviera vivo, moviéndose y respirando. Y lo más extraño fue que, al comparar los mapas sísmicos posteriormente, las vibraciones rítmicas habían cesado. Lo que fuera que se moviera allí abajo se había silenciado. O tal vez simplemente se había adentrado más. La advertencia que no podemos leer. Cuando las arenas de Giza finalmente se asentaron,
La mayoría asumió que la historia había terminado. El gobierno egipcio clausuró la excavación, selló los informes y tranquilizó al público. Para ellos, el incidente fue solo otro percance arqueológico, pero no todos creyeron la explicación. Años después, un pequeño equipo independiente de investigadores de la Universidad de Alejandría comenzó a reexaminar los escaneos geológicos. Su objetivo era simple: crear un nuevo modelo 3D de la meseta de Giza. No tenían ninguna conexión con la antigua excavación, pero cuando su software unió los datos del radar, notaron algo extraño. En las profundidades de la meseta, muy por debajo del nivel del primer lago subterráneo, había otra cavidad. Y en el centro mismo de ese vacío se encontraba un objeto rectangular, de dimensiones casi idénticas al ataúd que había aterrorizado a los arqueólogos años atrás. Al principio, pensaron que se trataba de un fallo, un eco de datos, pero al repetir los escaneos, la forma persistía. La anomalía era real. En 2023, bajo el pretexto de un proyecto de restauración, el equipo de Alexandria comenzó discretamente a perforar un estrecho pozo. Esperaban encontrar roca. En cambio, a unos 36 metros de profundidad, la perforadora dio con una capa de piedra negra. Era increíblemente lisa, fría al tacto y más dura que el granito. La lectura mostró rastros de un compuesto metálico desconocido. Al bajar una cámara de sonda, vieron grabados, pero no egipcios. Eran más antiguos, más primitivos. Uno de los arqueólogos, un lingüista llamado Farise Al-Bad, comparó los patrones con marcas predinásticas encontradas en la región de Knoblia. Ahora bien, presten atención. Nabda es un sitio real en el desierto egipcio. Sus círculos de piedra están alineados astronómicamente y datan de alrededor del 6000 a.C. Esos son miles de años antes de que se construyeran las pirámides. Es como encontrar un microchip en una aldea de la Edad de Piedra. Pero nadie se reía unos días después cuando sus instrumentos comenzaron a fallar. La interferencia magnética se disparó. Las cámaras se apagaron. Un técnico informó haber escuchado ese mismo zumbido bajo a través de sus auriculares, y un sensor de calor registró una breve caída de temperatura, no un aumento. Un punto de frío intenso justo donde la perforadora había alcanzado la piedra negra. Era como si algo bajo la meseta estuviera absorbiendo energía. La financiación del equipo se suspendió abruptamente. Oficialmente, se trató de una reasignación presupuestaria. Extraoficialmente, el Ministerio de Antigüedades había intervenido, alegando motivos de seguridad nacional. El pozo se rellenó, pero Farise no borró los datos. Copió en secreto los escaneos y se los envió a un geofísico en Europa. El análisis llegó semanas después, con una sola frase adjunta: si esto es real, no es una tumba, es una señal. Según el informe, la cavidad emitía débiles vibraciones rítmicas. Al amplificarse, las ondas producían patrones repetitivos, casi como pulsos codificados. Los intervalos de los pulsos coincidían con el mismo ritmo de la primera excavación. Lo que fuera que estuviera bajo Giza no se había detenido, solo se había desplazado a mayor profundidad. Y aquí está la parte que tiene a todos los que han visto los datos aterrorizados. Cuando el equipo europeo mejoró el modelo 3D del segundo sarcófago, vieron que no estaba perfectamente sellado. Un lado parecía ligeramente abierto, como una tapa, parcialmente un frasco. Y justo más allá de esa abertura, los escaneos mostraron débiles rastros de otra estructura, un corredor que conducía aún más abajo, una puerta. Así que, aquí está el trato. La gente que ve esto busca un misterio. Pero, ¿y si esto no es un misterio, sino una realidad que simplemente no entendemos? ¿Y si los antiguos constructores, esta civilización predinástica del 6000 a.C., no estaban construyendo tumbas? ¿Y si estaban construyendo prisiones? Investigadores marginales lo relacionan con mitos globales. El Apsu sumerio, el Hades griego, el abismo bíblico.
Casi todas las culturas antiguas describieron un profundo inframundo acuático donde seres divinos o malditos estaban aprisionados. ¿Y si Giza es una puerta literal? El caso es que el primer ataúd flotaba. Estaba caliente, estaba activo. El segundo está profundo, está frío y está abierto. ¿Nos estamos perdiendo un detalle clave? ¿Es todo esto cierto? Sabemos que el gobierno egipcio ha sellado la zona. Sabemos que los mapas de gravedad de la NASA muestran una enorme anomalía de baja densidad que se extiende bajo Giza. Es hueca. Si el primer ataúd estaba destinado a contener algo, ¿qué sucede cuando finalmente sale? Y si la segunda cámara más profunda no es un ataúd, sino la salida. ¿Qué crees que se esconde realmente bajo Giza? ¿Era una antigua advertencia o una prisión que abrimos por accidente? Comparte tus teorías en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para descubrir más misterios que no quieren que conozcas.